Las hadas somos criaturas caóticas por naturaleza, y si hay algo que nos encanta es llevarnos la contraria entre nosotras. Si a una hada le gusta el dulce, a otra le gusta el amargo. Si a una le encanta el sol, la otra vive recluida en una cueva. Es por esto mismo que existen todo tipo de dualidades entre las hadas. La corte del verano, la corte del invierno, la corte del sueño y la corte de las pesadillas. Las hadas Silly y las Ancili. Pero si en algo estamos todas de acuerdo es en que odiamos a los elfos. Existen tropos cuya ausencia nos chirría en la fantasía. La magia y los dragones son de los elementos más populares, y son algo a lo que aspira a añadir cualquier autor del género. De la misma manera, la raza fantástica más común y usada son los elfos, y lo entiendo. ¿A quién no le gusta la estética de los elfos? El problema que tengo yo es con todo lo demás. ¿Qué es un elfo? ¿Es Dobby de Harry Potter un elfo? ¿Es un orco de la saga de Elder Scrolls un elfo? ¿Son los gnomos y los duendes elfos? ¿Soy yo misma una elfa? Respira, Albi. Todavía no hemos llegado a esa parte del vídeo. Usualmente me gusta comentar las características del tema que estoy tratando. Sin embargo, depende de donde mires, cada iteración de los elfos, ya sea en videojuegos, novelas o series, tiene que reinventarse para separarse y hacerse notar. Esto nos lleva a que primero os tengo que hablar de los orígenes de los elfos para entender el caos que significa trabajar con ellos. El origen de los elfos es incierto. Los textos más antiguos que tenemos ya los mencionan como algo común en la creencia de todos los pueblos germánicos y escandinavos. La ausencia de documentos que precedan y demuestren un origen etimológico se los tenemos que agradecer a los cristianos. Gracias, cristianismo. Siempre puedo contar contigo para hacerme el trabajo más difícil. En la mitología nórdica, los elfos, conocidos como elfos de luz, viven en Alfheim y poseen todas las características que podemos esperar. Belleza, una larga vida o incluso inmortalidad, poderes mágicos que rozan lo divino, ese tipo de cosas. Simultáneamente, también se menciona la existencia de elfos oscuros que viven bajo tierra y son indistinguibles de los enanos. Así que cuando te explican que la guerra entre elfos y enanos es ancestral, se refieren precisamente a esto. Posteriormente, los elfos sufrieron una transformación a medida que su existencia se extendía por toda Europa. Y esto llevó a integrar a los elfos a una categoría bastante especial, que es la de los seres feéricos. Los feéricos es toda la familia de criaturas a la que pertenece una servidora, que tiene un rasgo en común. Estamos asociados a la naturaleza o somos representaciones de las fuerzas naturales. Atrás quedan las descripciones de los elegantes y deslumbrantes seres de Alfheim que eran más radiantes que el mismo sol, su belleza indescriptible y su magia temible. En las obras literarias durante este periodo se describen en una nueva versión de los elfos, siendo estos de carácter mucho más infantil. Usualmente eran seres pequeños de orejas puntiagudas y personalidades bromistas y traviesas, así que gnomos. No obstante, el mayor exponente de estos elfos en la literatura lo hallamos en la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en la que usa la palabra hada y elfo de manera intercambiable. Y como las hadas somos criaturas cuya existencia se basa en la creencia popular, hemos pasado de ser criaturas distintas dentro de la misma familia de feéricos a parientes directos. Gracias, Shakespeare. Gracias por comenzar 5 siglos de conflicto entre hadas y elfos. Lamentablemente, esta era la idea que se estandarizó sobre los elfos por los siglos posteriores sin mayor alteración. Hasta la llegada de Tolkien, claro está. Así que hablemos de los elfos de Tolkien. A este señor no le fascinaba la idea de los elfos infantiles propios de cuentos para niños, así que propuso una solución: volver a las raíces. Tolkien consideraba que la interpretación moderna de los elfos había perdido su misticismo, así que para devolvérselo ideó una raza inspirada en los elfos de luz nórdicos. Este resurgimiento élfico estableció los fundamentos que quedaron en el imaginario colectivo. Los elfos ya no serían meros espíritus del bosque, sino que serían una especie que vivía en completa armonía con la naturaleza. Su belleza no tenía igual, y su vida era inmortal, pues no sucumbirían ni a la vejez ni a la enfermedad. Solo el conflicto podía acabar con ellos. De la misma manera, también se estableció la premisa de que la luz terminaría extinguiéndose, pues a pesar de su inmortalidad, los elfos terminarían abandonando la Tierra Media a medida que la edad de los hombres progresaba.
Los elfos de Tolkien se convirtieron en la nueva interpretación popular que dominaba cualquier otra hasta día de hoy, y esto supone un problema a la hora de incluirlos en cualquier historia. Me explico. Escribir elfos como lo hace Tolkien implica basar todo tu mundo y mitología en torno a estos, lo cual supone una dificultad incrementada única para este tropo. Y el mayor obstáculo está en que los elfos de Tolkien solo funcionan en la historia de Tolkien. Cuando los sacas de este contexto, tienes que empezar a responder preguntas. ¿Cómo funciona su longevidad? ¿Por qué son tan pocos? Un ejemplo sería la tetralogía de Laura Gallego, Crónicas de la Torre. En Crónicas de la Torre tenemos que los elfos están enfrentando un grave problema de alta tasa de mortalidad infantil. El bosque en el que viven los elfos está amenazado por disputas territoriales con hombres lobo, así que supongo que puntos positivos por originalidad al no estar en guerra con los enanos. Aún así, nuestro elfo principal y protagonista del cuarto libro, Fenris, es mordido cuando era un bebé. Salvo que ese bebé tenía 50 años y seguía necesitando que le cambiasen los pañales. Otro elfo que aparece sería la princesa élfica, la cual se nos presenta cuando se inscribe como aprendiz de hechicera en la torre junto a un grupo de adolescentes de alrededor de 14 años, y es tratada como la menor, a pesar de tener 300 años. Normal que tengas problemas de alta mortalidad infantil, te pasas medio milenio para llegar a adulto. Está claro que la obra de Tolkien inspiró a miles de escritores que querían usar este nuevo tropo revitalizado, algunos con más éxitos que otros. Pero esto también desarrolló el desencadenante de aquellos que querían hacer sus propios elfos. Entra Warhammer Fantasy y Dungeons and Dragons. Es probable que estés familiarizado con el término o que en algún momento hayas escuchado acerca de la distinción entre elfos del bosque, altos elfos y elfos oscuros. Los primeros parecen redundantes. ¿No se supone que los elfos vivían en armonía con la naturaleza? Al parecer no, porque nace la idea de que los elfos son en primera instancia poderosos hechiceros y su dominio sobre la magia los hace plagiar al Imperio Romano y establecer su propia nación con ademanes de conquista. Usualmente los elfos del bosque prefieren el aislamiento y retraerse del mundo, y los elfos oscuros son la casta estigmatizada por la política que se han ido a establecer su propia nación. Y esto me lleva a otra cuestión. Es común que si un escritor establece una sociedad élfica no haya hadas ni feéricos en ella, o si los hay son para denotar el conflicto interno. Es lo más normal. Elfos y hadas tenemos filosofías radicalmente distintas en cuanto a la armonía. Las hadas somos caóticas, nos encanta el cambio y si surge un problema en el bosque es mejor quemarlo y empezar de cero. Los elfos se empeñan en mantener el status quo por toda la eternidad, porque al parecer armonía es estancamiento. Toda esta maraña de ideas y conceptos es lo que tiene que desentrañar cada autor cuando quiere incluir a los elfos en su obra. ¿Quieres los místicos elfos de la mitología o los tiranos megalómanos de Warhammer Fantasy? Tal vez prefieras a los de los cuentas de hadas. Harry Potter se decantó por estos últimos. O tal vez quieras emplear tu propia interpretación de los elfos. Sin embargo, toda esta falta de cohesión a la hora de escribir o hablar de los elfos termina generando un problema real, que es la falta de identidad. Si no resuelves de antemano todas las cuestiones que plantea el tropo literario, te encuentras con una raza que a efectos prácticos es indistinguible de los humanos, salvo por las orejas picudas. Los elfos pueden ser muchas cosas. Herreros místicos, gente que ha perdido su pasado, druidas y protectores del bosque, terroristas y hasta poderosos hechiceros que suponen su propia destrucción. Pero lo que no son es humanos con orejas picudas. Es en esta situación en la que cada vez las iteraciones de nuestros queridos elfos son menos pronunciadas, que terminan pareciendo una variante de humano más. Y por eso considero que los elfos actualmente están en una etapa de decadencia. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Para empezar, ya sea que elijas seguir los cánones establecidos o hacer tu propia idea, deberás de hacerla sentir distinguible y sólida. Y por otro lado, pensar en lo que suponen las características de esta raza fantástica. El mayor problema aquí es irónicamente su longevidad. Muy pocas obras he llegado a ver que abordan realmente el conflicto que supone que una raza viva por miles de años o hasta para siempre. Yo tengo 6000 horas jugadas al Black Desert y lo único que he desarrollado es una versión absoluta al juego. No me quiero ni imaginar lo que es dedicar 100 años o una eternidad a una profesión o actividad. En Frieren vemos precisamente esto, el cómo la diferencia en la longevidad entre razas supone un obstáculo inmenso para llegar a comprender y establecer vínculos con las personas.
Para Frieren, 50 años bien podría ser una tarde, pero para un humano es toda una vida. No tengo ninguna queja, os recomiendo echarle un vistazo, es una obra maravillosa. Volviendo al tema, también debería verse reflejado en la sociedad élfica las características propias de la raza. No te preocupes, mi comunidad y yo hemos ideado un par de ejemplos que os pueden servir de inspiración. Si los elfos viven tanto tiempo, entonces deberían desarrollar características propias de este estilo de vida pacífico y armonioso. Por ejemplo, ¿recordáis esa escena en El Señor de los Anillos en la que Bárbol y los otros Ents tardan un día entero en darse los buenos días en su propia lengua? Tal vez no extrapolarlo tal cual, pero sí usarlo como inspiración. Imagina una sociedad totalmente despreocupada porque viven tanto que para llegar a tomar una decisión tardan décadas enteras porque no tienen ninguna prisa. Por otro lado, yo misma sugiero algo más que tenga que ver con la cultura o la religión misma. Vivir por más de un siglo supone tener la sabiduría y la capacidad de experimentar todo lo que el mundo puede ofrecer. ¿Qué tal si la sociedad élfica tiene un rito de máscaras? Digamos que un elfo está cansado de su estilo de vida, profesión y demás. Pues la sociedad podría tener este rito en el que el individuo deja atrás su vida pasada, se quita la máscara y comienza una nueva vida. Hablar de la vida anterior de un elfo sería tabú, y hasta puede que decidan cambiarse de nombre. Todo menos permanecer estático durante milenios sin fin. Si vas a incluir una raza fantástica o mística en tu historia, intenta que su cultura, características o identidad sean distinguibles a simple vista, a menos que lo que pretendas sea un paralelismo entre sociedades. No puedes escribir acerca de enanos, esos apenas han experimentado cambios y siguen siendo mi raza fantástica favorita. Indiferentemente si estamos en un periodo de decadencia o no, los elfos siguen siendo fascinantes. Y nos interesa seguir explorándolos y usándolos en nuestras historias. ¿Quién sabe? Tal vez nos estemos acercando a una segunda revitalización del tropo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta y compartirlo para llegar a una mayor audiencia. He sido Albi Ronnus, el hada cuentacuentos, y me despido.